Muy bien. Estamos viendo entonces los documentos administrativos del hotel y el día de hoy vamos a hablar, ya explicamos que existen dos tipos, que son los contables y no contables. También hablamos que el departamento en donde fluye la mayor cantidad de documentos, aunque se trabajen en otros departamentos, es en el departamento de recepción. La recepción del hotel es conocida como el corazón del hotel, puesto que en ella se lleva a cabo todo el proceso administrativo y en algunas ocasiones, dependiendo del tipo de departamento, todo el trabajo realizado llega a reportarse a la recepción del hotel. La ley establece uno de los principales documentos administrativos, que es el libro de control de registro del huésped o la tarjeta de bienvenida del huésped. Pero antes de tocar este tema, y aquí vemos algunos modelos que vamos a hablar el día de hoy, quiero explicar lo siguiente. Yo les decía que encontramos dentro de los documentos administrativos, encontramos documentos contables, pero también encontramos documentos no contables. Vamos a empezar a hablar de los documentos no contables. Un documento no contable es una ficha. Esta ficha únicamente contiene información del cliente o de alguna actividad que se haya realizado dentro de los distintos departamentos y que refleja alguna función, alguna actividad únicamente, pero no, pues no da a más información. Existen diversos modelos y a esto le vamos a llamar CARDEX. A este tipo de fichas le llamamos CARDEX. No es un documento contable. ¿Qué es una CARDEX? En primer lugar, dice, se le denomina también ficha de cliente. ¿Sí? ¿Por qué ficha de cliente? Si regreso al ejemplo anterior, dice cancelación de reservación. Acá encontramos datos del huésped o del cliente, la llegada, la fecha, la salida y datos en general. Entonces, aquí encontramos información de una actividad que se realizó para el huésped o cliente. Por eso le llamamos ficha de cliente. Otro punto. El objetivo principal es disponer de una información lo más detallada posible de nuestros clientes, ya que de esta manera podemos prestarle un servicio de más calidad. Prácticamente en todas las cadenas hoteleras tienen un fichero común de CARDEX. Para todos los hoteles se facilita que un cliente de la cadena pueda recibir el mismo servicio independiente del establecimiento en el que se aloje. Entonces, si se dan cuenta, las CARDEX tienen que ser archivadas tras un fichero. Esto para poder tener registro de los huéspedes que han estado en el hotel, de los productos o servicios que el huésped ha consumido, de los paquetes que les hemos dado a nuestros huéspedes y demás tipos de beneficios que el huésped ha consumido dentro del hotel. Ya sea que el registro lo tenga la cadena superior y luego se envía a una sucursal, o bien el hotel mismo tenga en sus propios registros las actividades realizadas por los huéspedes. Otro punto. En la actualidad, los equipos informáticos nos permiten rellenar el CARDEX de todos nuestros clientes, huéspedes y no huéspedes. Recuerde que la ley habla de huéspedes y usuarios, a eso se refieren no huéspedes. Un huésped es la persona que se aloja dentro del establecimiento hotelero. Un usuario o no huésped es aquel que solo consume un producto o un servicio, pero que no se hospeda dentro de este. Entonces, por eso nos habla de huésped y no huésped. Y nos proporcionan una variedad de información respecto a cada uno de ellos, lo que nos permite conocerlos mejor y nos facilita la prestación de un servicio personalizado. Otro aspecto. Existen dos tipos de CARDEX, el CARDEX del cliente y el CARDEX de la empresa, es decir, una ficha en donde dejamos registro e información de nuestros clientes o huéspedes y otra en donde se queda registro de las actividades que se realizan dentro de los distintos departamentos. Por ejemplo, reporte de ama de llaves. El reporte de ama de llaves pues es una CARDEX o es una ficha en donde contiene el tipo de habitación, el estado de la habitación, algún reporte o algún aspecto que se vio dentro de la habitación. No es de huésped, sino es del departamento o la empresa de manera específica. Entonces, por eso habla que hay una CARDEX del cliente y una CARDEX de la empresa. Independientemente de cuál sea el tipo de ficha, vamos a entender que el sistema puede ser manual o digitalizado.
Ahora sí, empecemos con lo que la ley establece. En primer lugar, en la ley, esto lo encontramos en el libro de control de registro de huéspedes. Esto está en las leyes y reglamentos del INGUAT, es el reglamento número 6. Nos habla de que se debe tener una ficha de registro para nuestro huésped. Pregunto. Bueno, existen diversos modelos. Aquí vamos a ver qué es la ficha, la tarjeta de registro o bienvenida. ¿Alguien me puede apoyar con la lectura de esta sección, por favor? Yo, profesora. La tarjeta de registro bienvenida tiene algunos contratos entre el hotelero y el huésped, el cual se obliga a presentar al alojamiento o sin servicio de un precio. Tarjeta de registro tendrá original, copia, vermo, varios. Muy bien, gracias Celeste, muy amable. Entonces, esto lo encontramos en las leyes y reglamentos del INGUAT, específicamente lo vamos a encontrar en el reglamento número 6 y nos dice, ya en la siguiente clase, pues yo se los voy a proyectar para que ustedes puedan tener esto. Si alguien tiene su ley, enhorabuena, la puede sacar y se puede ubicar. Esto lo encontramos en la página número 99 y 100. Y nos habla, dice control de registro de huéspedes, acuerdo número 120, dirección del INGUAT, Guatemala, 7 de julio de 1980, y dice el artículo número 1. Además de las obligaciones que les vienen determinadas por otras disposiciones legales, los centros de hospedaje deberán sujetarse a las siguientes recomendaciones. Inciso A, registrar a todos los huéspedes en el momento de asignarles su habitación en la tarjeta o libro de control de pasajeros, debidamente autorizada por el INGUAT. En dicha tarjeta deberán anotarse como mínimo los datos siguientes: nombre y apellido del huésped, fecha y hora de entrada y salida, número de habitación ocupada y precio cancelado. En caso específico de los moteles, también deberán consignarse el número de placa del vehículo correspondiente. La tarjeta o libro de control de pasajeros deberán permanecer debidamente operados a disposición del INGUAT en las oficinas de la recepción del establecimiento y deberán conservarse por un periodo de 2 años como mínimo para efectos de su revisión. En la oficina de recepción del establecimiento también deberá tener a disposición del INGUAT el último recibo que acredite que se encuentran al día en los impuestos del 10% sobre hospedaje a que está efecto cada establecimiento. Y, inciso C, las disposiciones contenidas en los incisos anteriores se hacen extensivas a los establecimientos que proporcionen habitaciones por un mes, los cuales deberán anotar mensualmente los datos respectivos. Artículo 2. Los establecimientos de hospedaje que no acaten las presentes disposiciones serán sancionados en la forma prevista por la ley orgánica del INGUAT y su reglamento. Entonces, claramente acá nos dice que los hoteles, independientemente de su clasificación, deben tener una tarjeta de registro del huésped o de bienvenida. Esta tarjeta o esta ficha de tomar registro deben tenerla en archivo durante 2 años. Por caso o por alguna situación ajena al hotel, alguna situación de seguridad, pues es importante que los hoteles tengan registro y también porque recordemos que los hoteles pagan el 10% del impuesto al INGUAT y con esto sobrevive o es parte del presupuesto del INGUAT. Entonces es muy importante que las empresas pues tengan este registro. Ahora bien, vamos a ver algunos modelos. Dice, se debe considerar que los modelos administrativos serán acorde al grupo y categoría del establecimiento de hospedaje. Muy bien, ahí tenemos dos fichas distintas. Y era lo que yo les decía. La ley establece que deben tener una ficha de registro. Muy bien, ahí están, pero el modelo va a variar dependiendo si es un hotel, un motel, una pensión u hospedaje. Y ahí tenemos diversos modelos. Estos podrían ser fichas de registro del huésped, solo para que usted conozca los distintos modelos.
El reglamento para establecimientos de hospedaje, esto lo encontramos en el capítulo 4, disposiciones varias de los artículos 95 al 100, nos va a hablar de algunos parámetros para la documentación utilizada en los establecimientos de hospedaje. Habla de la cancelación de una reserva, qué dice la ley a favor del huésped y qué dice la ley a favor del hotel. Entonces, aquí tenemos otro tipo de documento. Esta es una Cardex no contable. Si nos vamos al reglamento, al reglamento número 5, que es el reglamento para establecimientos de hospedaje, y nos ubicamos en el capítulo número 4, la ley establece lo siguiente. En la siguiente clase, si usted tiene ahí su ley, enhorabuena, puede irse conmigo a la lectura, y si no, en la siguiente clase yo le voy a proyectar el reglamento. En el artículo 4, capítulo 4, perdón, artículo número 95, la ley establece lo siguiente y dice: las habitaciones de los establecimientos de hospedaje, mediante acuerdo con estos, pueden ser reservadas con anticipación y ser ocupadas. El 96 nos dice: los establecimientos pueden exigir para formalizar una reservación de habitación, una reserva de habitación, que los huéspedes anticipen en concepto de arras una parte del precio. Recuerde que el término arras significa anticipo o depósito para que nos puedan reservar la habitación. El artículo 97 nos habla y dice: en caso de incumplimiento de lo contenido de una reserva de habitación por parte de un establecimiento, es obligación de devolver al huésped la totalidad de las arras recibidas más otra cantidad igual en concepto de indemnización. Es decir, que usted llamó a un hotel, usted hizo su reservación y le llenaron la ficha correspondiente a la reserva, que ya vamos a ver cómo se llena una ficha de reserva. Entonces usted llenó, pero resulta que usted llegó al hotel y cuando usted llega le dicen: fíjese que no hay habitación. Entonces se da la cancelación de la habitación y se llena. Aquí tenemos un modelo de una cancelación de reserva. Se llena la ficha en donde establece que usted ya no se registró en el hotel, pero la ley establece que si el hotel fue el que le negó la estancia dentro de y usted había hecho, por ejemplo, un concepto de arras de 300 quetzales, le van a devolver sus 300 quetzales que usted dio como anticipo, pero le van a tener que dar otra cantidad igual por indemnización, es decir, por daños y perjuicios. Entonces usted se va a ir con 600 quetzales. Claro, se puede hospedar en otro establecimiento, pero usted salió beneficiado porque el hotel no cumplió con reservarle la habitación. La ley también nos habla de qué pasa si nosotros como huéspedes hemos hecho la reserva, pero nosotros le quedamos mal al hotel, y esto lo encontramos en el artículo 98 y nos dice: en los casos de cancelación de las reservas por causa atribuida al huésped, el establecimiento debe reintegrarle la suma recibida como arras, pudiendo retener en concepto de indemnización. Inciso A: el 30% cuando se realice con una anticipación mayor de 30 días. B: el 50% cuando se realice con una anticipación mayor de 7 días. Y C: la totalidad de las arras cuando la cancelación se efectúa con 7 días o menos. Es decir, el tiempo que usted utilice para cancelar su llegada al hotel dependerá del tanto por ciento que le van a devolver por concepto de arras. En la mayoría de hoteles pues piden un anticipo que nosotros le llamamos arras. Pero, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque son algunos de los artículos que la ley habla de documentos. Entonces, lo encontramos en estos, en donde nos habla de la cancelación de una reserva atribuido al hotel o bien atribuido al huésped. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esos aspectos para evitar pues que se vayan a ocasionar ciertos daños o perjuicios, tanto para el huésped como para el hotel. Muy bien, entonces, y luego encontramos en el 99 y en el 100, vamos a encontrar algunos otros puntos respecto a los documentos administrativos. El 99 nos dice: en los casos de reservas de una habitación no prevista en este reglamento, el INGUAT, previa audiencia a ambas partes, determinará lo pertinente. Y en el artículo 100 nos dice:
Todos los establecimientos de hospedaje deben tener un reglamento de funcionamiento interno aprobado por el INGUAT y acorde a los requisitos que éste determine. Es decir, para evitar sanciones o multas por parte del INGUAT, los gerentes o los administrativos del hotel pues van a tener su propio reglamento en el cual van a establecer cuáles serán las medidas administrativas que se tomarán en cuenta y también el proceso, ¿verdad? Para saber qué tipo de documentos se manejará y cuáles no. Entonces, el día de hoy aprendimos qué es una CARDEX, aprendimos que hay, según la ley, en Guatemala existe el libro de control de registro de huéspedes, que existen diversos modelos de CARDEX o de fichas utilizadas en los distintos departamentos y que si hablamos de una cancelación de reserva, está la base legal, que es el reglamento para establecimientos de hospedaje, en el capítulo 4, artículos del 95 al 100, y qué procede según la ley. Entonces, tenemos este contenido para el día de hoy y vamos a pasar a la segunda parte de la agenda programada para el día de hoy. La clase pasada yo solicitaba que ustedes redactaran un listado de documentos que se utilizan en los distintos departamentos del hotel. Claramente, como trabajamos en 4 grupos, todos tienen diferente información. Entonces les voy a pedir, por favor, a unas 5 personas que me apoyen con este proceso. Ustedes van a ir nombrando el tipo y el nombre del documento y sus compañeros van a irlo buscando en su listado. Si no lo tienen, jóvenes, anótenlo, porque su compañero pues le está proporcionando el tipo de documento. Así que voy a mencionar a algunos compañeros para ver si me pueden apoyar con este proceso. Tal sería el caso de Peña Castellanos, compañera. También sería el caso de Martín García. También sería el caso de Celeste Quiñones. Y vamos a ver, también sería el caso de Gerson Calín. Y también sería el caso de Wendy Chanté Santos. Entonces, jóvenes, ¿qué tipo de documentos tienen ustedes? Vamos enlistando y yo les voy a ir diciendo si es o no es un documento administrativo del hotel. Empezamos, jóvenes, por favor. Jóvenes, para los que he mencionado, ¿podrían enlistar el Solo tipo de estoy buscando, profesor. Muy bien, gracias. O si alguien ya lo tiene, podría empezar, por favor, de los que mencioné. Perdón, solo le voy a pedir si de repente puede tener un poquito más de claridad. Para los demás que he mencionado, no sé si sea posible compartir el tipo de documento.
¿Se tiene que compartir, profesora, o solo profesora, doy los nombres? Sí, el listadito celeste. Por ejemplo, yo le puedo mencionar el primero. El primero podría ser, bueno, ya vimos la ficha de cancelación, ya vimos la ficha de registro de huésped. Por ejemplo, les podría mencionar ama de llaves, control de ama de llaves. Ese es un tipo de documento. Ya. A mí me, pero yo lo que estaba de control de ballet, cargos bien. de tesorería, Sí, reporte de lavandería, sí, solicitud de servicio de lavado, muy bien, solicitud de servicio de lavandería obligatoria, muy bien, solicitud de servicio, no, ese es el mismo. Lavado de uniformes, muy bien, control de ropa lavada. muy bien. Ese es el que tengo en Muy bien. ¿Solamente esos trabajó, Celeste? Fíjese, profesora, de que como yo no trabajo en la computadora, me guardé varios documentos. Entonces ahorita trabajé, ese es de lavandería, también estaban de botones y recepción, si no estoy mal. Muy bien, excelente. Si después de que pase otro compañero los tiene, enhorabuena. Y los demás, si tienen los que Celeste ya mencionó, chequecito a estos porque estos son documentos. Ahora, si no los tienen, tomen nota. Vamos a ver a los demás compañeros que mencioné, quienes nos pueden apoyar. Para los que mencioné, jóvenes. O alguien más que no le haya mencionado, pero que tiene algún tipo de documento que nos pueda compartir. Muy bien, vamos a hacer un listado, vamos a depurar un listado y en la siguiente clase lo estaremos proyectando en un material para que usted tenga acceso al nombre de los diferentes tipos de documentos. De igual manera, en clase estaremos viendo los diferentes documentos o las CARDEX que se pueden utilizar. Con esto concluimos la guía de estudio número 1 de la segunda unidad, perdón. Y recuerden que este material pues ustedes ya tienen acceso y la clase pues está siendo grabada para que usted también pueda tener acceso a la misma.